Bienvenidos otra vez. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera sesión del primer día de nuestro 32º encuentro de Pensamiento Novohispano. Esta mesa está dedicada especialmente a la conquista y vamos a comenzar con la primera sesión, que será presentada por María del Carmen Lozano Vélez de la Universidad Panamericana y que tiene el título de Malintzin, Ixiptla, Cihuacóatl o Tlatoani. Pues comenzamos. Gracias, María Elena. Buenas tardes a todos. Frida, Mario, gracias. Virginia, gracias. Buenas tardes. Les voy a presentar mi pantalla para reproducir un video que tengo grabado con la ponencia. Pues le doy play en este momento. Gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores de este congreso la oportunidad de participar precisamente en este año, en el que se conmemoran 500 del encuentro de dos mundos. Esto nos permite revisar la historia de Doña Marina, una figura central en la llamada conquista. Y es que la mal llamada Malinche sufrió un injusto vilipendio durante los siglos XIX y XX, que la desacreditó, afectando su imagen al señalarla como villana nacional, de una historia nacional facciosa, maniquea y patriarcal, que no solo la tildó de traidora y de prostituta, entre muchas otras cosas, sino que también dañó el ideal histórico de todos los mexicanos. La memoria de Malintzin exige un rescate histórico con los parámetros de su época, sin sesgos políticos, culturales o sociales anacrónicos que tanto daño le han hecho. Para ello, hay que tener claro que para historiar cualquier aspecto de la vida de los pueblos mesoamericanos es obligatorio considerar su religión y la cosmogonía de la mano de la magia y la superstición, aspectos que dominaban todo lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo. En la religión politeísta de los náhuatl se insertaba la práctica que Antonio Caso describe como una religión más elevada, en la que se llega a concebir que todo cuanto existe obedece a la acción de dos principios antagónicos que luchan eternamente. Este tema ha sido ampliamente estudiado por Patrick Johansson. Queda retratado, además, en la lucha entre Huitzilopochtli y Coyolxauhqui, disputa que justifica las guerras floridas y los sacrificios humanos, con el objeto de que el sol tenga elementos suficientes para renacer día a día del vientre de la diosa tierra llamada Huatlico. Privilegiando la religión, el gobierno de los aztecas era una teocracia militar, en donde Tlatoani, además de atender asuntos políticos, era el máximo sacerdote e Ixiptla de su dios. Originalmente, y de acuerdo con el Códice Florentino, el término Ixiptla corresponde al sacerdote del dios Napateputli, que es el protector de los que tejían y significaba literalmente su imagen. El término se convirtió en trascendental para la religión mexica, extendiéndose a toda representación de una deidad, en la que a partir de la semejanza con el dios se es la divinidad misma. Un Ixiptla era la fuerza sagrada encarnada en una persona, era la presencia de toda la deidad, incluso en su vestimenta o en sus acciones. Es por ello que los sacerdotes son Ixiptla de su dios. Huitzilopochtli era la principal deidad de los aztecas y el Tlatoani era su máximo sacerdote y su Ixiptla. Consideremos ahora que el Tlatoani no gobernaba solo, sino con la ayuda de Cihuacóatl, quien desempeñaba un papel político trascendental y era a su vez el Ixiptla de la diosa del mismo nombre, que significaba mujer de la culebra, y era sinónimo de Tonantzin, que es nuestra madre y se refiere a la tierra como divinidad. En este sentido, Antonio Caso establece que la diosa Cihuacóatl, junto con Huatlico y Tlazolteotl, son aspectos de Tonantzin. En este binomio de la teocracia mexica, cada uno era el Ixiptla de su deidad, Huitzilopochtli y Cihuacóatl respectivamente, lo cual, según lo analiza Johansson, es el reflejo en el ámbito político del mito cosmogónico dual. Atendiendo a la referida idiosincrasia política derivada de la teogonía náhuatl, resulta muy probable que Cortés fuera considerado una deidad, un Ixiptla de su dios,
que además tenía similitudes con Quetzalcóatl. Dicha posibilidad es citada en el Códice Florentino al señalar que Moctezuma temía que los españoles fueran dioses que venían del cielo. Además, en las palabras que Moctezuma dirige a Cortés al recibir el Tenochtitlan, pareciera que se dirige al Ixtlán de Quetzalcóatl. Señor mío, ni estoy dormido ni soñando. Con mis ojos veo vuestra cara y vuestra persona. Días ha que yo esperaba esto. Días ha que mi corazón estaba mirando aquellas partes donde habéis venido. Habéis salido dentro de las nubes y dentro de las nieves. Lugar a todos escondido. Esto es, por cierto, lo que nos dejaron dicho los reyes que pasaron, que habíais de volver a reinar en nuestros reinos. Ahora bien, si Cortés fue visto como el Tlatoani e Ixtlán, surge una pregunta. ¿Quién era Cihuacóatl? La respuesta puede recaer en nuestro protagonista. En este punto, hay que considerar que el lenguaje pictográfico es esencial para comprender la visión histórica de los mexicas, pues como Sahagún lo señala, la pintura era la escritura que ellos utilizaban. Y es que aun cuando las referencias textuales a Marina en el Códice Florentino son breves, las imágenes en las que aparecen tienen mucho que decir. Los dibujos prueban que Marina realizaba una actividad política abiertamente pública y trascendental que la convirtió en una figura central. Esto era inusual tratándose de una mujer, ya que es bien sabido que la vida política estaba vedada a las mujeres. Considerando que la religión era el epicentro de todos los aspectos de la vida mexica, no es difícil concebir que solo a través de ella fuera posible fundamentar la presencia de una mujer interviniendo en la política. Es por ello que no debe extrañar la potencial deificación de Malitzin como Ixtlán, lo que además justificaría su intervención política con la idea de que fuera una Cihuacóatl, generándose en torno a ella una simbología teogónica. En esta línea de pensamiento, Diana Magaluni destaca que en esta imagen es probable que Malitzin sea la Ixtlán de Coatlicue, en atención principalmente a su vestimenta. Esto suma a la idea de que Malitzin fue vista como la Cihuacóatl de Cortés y que por ello los aztecas la dibujaron con características de una de las deidades que se engloba en la representación de esa diosa. Más aún, Cihuacóatl era la patrona de las cihuateteo, mujeres muertas en el mar, que de noche vocean y braman en el aire, espantando en las encrucijadas de los caminos y son fatales para los niños. Esto se convirtió en la leyenda de la Llorona que popularmente se asocia con Marina y que la liga de nuevo con Cihuacóatl. Otro dato a considerar es el nombre de Malitzin o de Malinche, dado al volcán Matlalcuello, que se refiere a la leyenda de que ahí yacen los restos de Marina y que su espíritu logró el incremento de lluvias y cosechas, ligándola nuevamente con Tonantzin. Observemos ahora estas imágenes en las que aparece Marina en el Códice Florentino. Toma relevancia esta por ser la que describe el encuentro entre Moctezuma y Cortés, y dicho sea de paso, por formar parte de la portada de este honorable congreso. Salta a la vista el tamaño de Marina en relación con Cortés, con Moctezuma y con todos los demás que aparecen. Además, tiene una... su figura es central y protagónica, tiene un lugar central y protagónico, y algo muy importante, los glifos de sonido o de habla. Aquí, Malitzin está dialogando con Moctezuma, viéndolo directamente de frente y a los ojos. Esto es importante en primer lugar porque nadie, y obvio menos una mujer, podría ver directamente a Moctezuma. Al respecto, Díaz del Castillo señala que todos estos señores ni por pensamiento le miraban en la cara, sino con los ojos bajos y con mucho acá. En segundo lugar, por lo que significa en náhuatl el concepto tlatoani. Es el que habla, el orador, el que manda, el que tiene autoridad. La actitud de Marina es de alguien con autoridad, que como dice Díaz del Castillo tenía mucho ser y mandaba absolutamente entre los indios. Ella mira con la cabeza en alto y de frente al buey tlatoani. Está además haciendo uso de la voz en representación de su grupo, lo que pudiera colocarla a la vista de ciertos sectores mexicas, como la tlatoani de los peninsulares. De lo analizado se desprende que Marina en su época tuvo un destacado papel público y político
que seguramente se observó y calificó desde la óptica de la religión. Dice Anna Lyon que Marina murió, pero que en realidad nunca la han dejado descansar. Se convirtió en un río silencioso, en el que los recuerdos de las grandes divinidades femeninas y prehispánicas comenzaron a fluir. Malitzin ha trascendido en el tiempo. Lo cierto es que su desempeño hizo que en torno a ella se forjara un concepto que la ha inmortalizado. Malitzin tuvo un papel protagónico en el encuentro de los dos mundos, ya fuera vista como Chictlahuacoatl o Tlacuani. Lo cierto es que finalmente ella fue una mujer inteligente, la primera diplomática mexicana que, tal como la describe Bernal Díaz del Castillo, era de buen parecer, entremetida, desenvuelta, bulliciosa y tenía mucho ser. Malitzin en su época no fue vista como traidora ni como prostituta, sino como una mujer que mereció respeto, posiblemente hasta el grado de su deificación, y hoy es menester liberarla de conceptos e ideas que no le corresponden. Ella es el ícono por antonomasia del feminismo mexicano, constituye la piedra angular de la construcción nacional, en donde merece un espacio decoroso que la reconozca, no solo como una mujer trascendental en la historia de México, sino como la mujer que encarna el origen de la mexicanidad. Malitzin es digna representante de la fortaleza, la grandeza, el arrojo y el carácter de las mujeres mexicanas, que sabemos sobreponernos a la adversidad, enfrentando la vida erguidas y mirando de frente, viviendo el presente y construyendo el futuro con entereza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María del Carmen. Y ahora continuamos con nuestra segunda exposición, que está a cargo de Frida Citlali Guzmán Ortiz, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, de la UNAM, con la ponencia Informe de los Méritos de la Ciudad de Tlaxcala, una versión tlaxcalteca de la conquista. Adelante, Frida. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Hoy presentaré la ponencia titulada Informe de los Méritos de la Ciudad de Tlaxcala, una versión tlaxcalteca de la conquista. Primero que nada, debo mencionar que de este documento del que voy a hablar, realicé una edición crítica y un estudio como parte de mi proyecto de titulación. El Informe de los Méritos de la Ciudad de Tlaxcala, al que me referiré de ahora en adelante como informe, es un documento de carácter histórico del que se conservan 6 copias de finales del siglo XVIII en México, Estados Unidos, España y Francia. Por motivos de tiempo, no me detendré en la historia de transmisión de estas copias, para así tener la oportunidad de hablarles sobre el contenido del informe, sus antecedentes textuales y, por último, mencionar por qué considero que este documento forma parte de la memoria histórica tlaxcalteca de la conquista. En primer lugar, el informe tiene como propósito convencer al rey de que se otorgue la exención tributaria a la provincia de Tlaxcala mediante la narración de los servicios proporcionados a la corona por los habitantes de Tlaxcala desde su alianza con Cortés en 1519 hasta finales del siglo XVII. Es importante mencionar que esta participación de las tlaxcaltecas en las guerras no solo se presenta como crucial para la victoria, sino también como protagónica. El informe construye una imagen del tlaxcalteca como aliado de los españoles y conquistador. Luego de una ardua investigación en torno a las múltiples referencias que hace el informe, tanto otros documentos notariales como a situaciones específicas de la provincia, propongo una fecha aproximada de redacción entre 1680 y 1692. Justamente debido a todas estas referencias que hace el informe a documentos anteriores, es que puedo asegurar que este no fue redactado de la nada, sino que más bien reincorporó argumentos de peticiones anteriores. Con el avance de la investigación, después de un minucioso rastreo archivístico, tanto en el Archivo General de Indias como en el Archivo Histórico de Tlaxcala, descubrí que el informe pertenece a un proceso jurídico en el que el Cabildo de Tlaxcala envió cartas, presentó probanzas de méritos y servicios, redactó peticiones para conseguir de la corona la libertad tributaria. A estos documentos de los que el informe retomó información, yo los llamo fuentes primarias. El Cabildo, para lograr la libertad tributaria, presentó 2 cartas en 1561 y 1562, 2 probanzas en 1565 y 1576, una petición en 1624 y redactó un interrogatorio sin fecha aproximada, que yo le calculo que fue redactado como en 1565 por los temas que trata, y a estos documentos a la corona respondió mediante 6 reales cédulas.
En total, son 13 documentos que fueron retomados por el Cabildo para redactar el informe como vemos en la tabla. No puedo detenerme a explicar cada uno de estos documentos, así que decidí hablar específicamente de la probanza de méritos y servicios presentada por el Cabildo en 1565, que resulta ser también la fuente primaria de la que el informe reincorpora más información y hasta cita textualmente dentro de su narración. En 1565, los principales de Tlaxcala decidieron redactar sus servicios a través del modelo legal utilizado comúnmente por caciques españoles para exigir privilegios y distinciones a la corona, la probanza de méritos y servicios. Consiste en un expediente que contiene la solicitud de los principales de Tlaxcala ante las autoridades locales para presentar un interrogatorio de 24 preguntas redactado por el mismo Cabildo, probablemente con la ayuda de alguno que otro letrado o escribano de origen español. En estas preguntas se narra de manera cronológica los servicios proporcionados por los tlaxcaltecas desde el momento de la alianza con Cortés hasta los servicios proporcionados en 1565. Con este cuestionario se interrogaron a 17 expedicionarios españoles que participaron en la conquista de México Tenochtitlan. Los interrogados vivían en ese momento en México o en Puebla en calidad de encomenderos. Los resultados de esta probanza y de la presentada en 1576, compuesta ahora de 6 preguntas y contestada esta vez por 8 expedicionarios, fueron que en 1585 el rey, por real cédula, otorgara la exención tributaria. Sin embargo, esto no se respetó nunca porque poco antes de expedir la cédula, el tributo había cambiado de nombre a reconocimiento, y esto provocó que las autoridades virreinales volvieran a exigir la misma cantidad de tributo a Tlaxcala, con la justificación de que este era el reconocimiento y no el tributo. El resultado de este largo proceso en el que Tlaxcala exigía la exención tributaria fue la construcción de la memoria histórica tlaxcalteca de la conquista, pues en cada una de las peticiones, en especial las probanzas, se argumentaba que los tlaxcaltecas habían tenido un papel esencial durante las guerras de conquista y narraban este hecho desde su propia perspectiva, algo que habían hecho ya con el lienzo de Tlaxcala en 1552 y Muñoz en su historia de Tlaxcala y en la descripción de la ciudad de Tlaxcala. De todo este proceso surgió el informe. El resultado es que tenemos un documento del que es bastante difícil definir su género debido a que no solo reincorpora la información de ellas, sino que también preserva en ocasiones la forma de las cartas, las probanzas, las reales cédulas. Además, sigue una estructura retórica combinada con algunas características del género de las relaciones de méritos. Ojo, no de las probanzas de méritos, que eran cuestionarios. Con relación de méritos me refiero al documento redactado a partir de la probanza. La relación tenía como título el nombre del peticionario, tenía validatio, donde se citaban algunos documentos legales que justificaban la redacción de la relación de méritos, y los servicios eran presentados en orden cronológico. El informe en total se divide en 9 partes. El título, donde debería de ir el nombre del peticionario, pues pone informe de los méritos de la ciudad de Tlaxcala. Tlaxcala se enuncia como un todo. En el exordio se mencionan las causas por las que se expide el documento y se citan algunas de las fuentes primarias. El informe además menciona que empezará a narrar sus servicios desde la alianza con Cortés. También tiene 3 narraciones en donde se exponen los servicios proporcionados por la provincia de Tlaxcala desde la alianza con Cortés. Se menciona, por ejemplo, la Noche Triste, la batalla de Otumba, la manufactura de los bergantines, hasta la toma de México Tenochtitlan. Y también se habla en la segunda narración sobre el estado de miseria de la provincia en 1680. Aquí quiero aclarar que la imagen de los indígenas tlaxcaltecas está presentada como aliados y amigos de los españoles. Son salvadores, son conquistadores, son ayudantes de los españoles, son fieles vasallos de la corona, son leales amigos, son guías, o sea, guían a los españoles a lo largo del territorio, son consejeros también, les lloran a los españoles de verlos heridos. También viene un apóstrofe que está compuesto por preguntas retóricas que tienen el propósito de enaltecer aún más la lealtad de los tlaxcaltecas. Dentro de la tercera narración viene la demostración, que es la parte argumentativa más fuerte
del informe, donde se presenta un razonamiento entre Cortés y los 4 principales de Tlaxcala, en la que el capitán, en este razonamiento el capitán, les promete a los principales de Tlaxcala la libertad tributaria a cambio de su participación en la conquista, de su ayuda en la conquista. Esta promesa, los tlaxcaltecas acuerdan proporcionar ayuda durante las conquistas a cambio de la libertad tributaria. En pocas palabras, puedo decir que entonces la narración de todos estos servicios en el informe, además de de demostrarle al rey que son leales vasallos de la corona, también es una forma de decir que ellos sí cumplieron con su parte del pacto, ellos sí cumplieron con su ayuda proporcionada en la conquista de México Tenochtitlán, y en cambio la corona no, la corona sigue sin otorgar la exención tributaria. En la conclusión, se resumen los servicios, se define como el principal y se definen a sí mismos como el principal instrumento de la corona. En la validatio se citan el documento que autoriza la ejecución de la probanza de 1565, y al final, en la parte 9, viene una enumeración en donde se presenta el catálogo de las provincias conquistadas con la ayuda de los tlaxcaltecas. Es una enumeración de todas las provincias en las que participaron los tlaxcaltecas y incluye hasta hasta finales del siglo XVI. Además de todo esto, la narración del informe coincide en repetidas veces con la versión presentada, por ejemplo, por Cortés y Bernal. Esto quiere decir que en varias ocasiones utiliza la interpretación española para resaltar el papel de los aliados tlaxcaltecas, al mismo tiempo que reincorpora la versión tlaxcalteca, porque en el catálogo de las provincias, en la última parte del informe, se reincorpora información del lienzo de Tlaxcala y de todas las fuentes primarias en general en toda la argumentación. Es decir, la versión de los tlaxcaltecas fue evolucionando con el paso de los años y amoldándose a los requisitos burocráticos que se les presentaban. En resumen, tanto el informe como sus múltiples fuentes son una excelente prueba de la resistencia, fortaleza y adaptación de los tlaxcaltecas durante la época colonial. Además, estos demuestran cómo se fue construyendo la memoria tlaxcalteca de la conquista y la forma en la que los principales cumplieron con su labor burocrática para obtener de la corona exenciones que los ayudaran a mantener su estatus de provincia aliada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Frida. Y a continuación tendremos nuestra última ponencia antes de dar lugar a las preguntas. Está a cargo de Mario Ruiz Sotelo, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la ponencia El problema filosófico de la conquista. Adelante, Mario. Bien, oye, no traigo ponencia grabada. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Sí? Bien. Bueno, pues sí. En efecto, muchas gracias a los organizadores. 500 años del problema filosófico de la conquista. Pongo conquista entre comillas porque, por lo que voy a decir a continuación, la idea de conquista implica una guerra justa y eso es algo que filosóficamente se cuestiona. Los cuestionamientos en torno a la conquista comienzan desde 1511 con Antón de Montesino, quien en un famoso sermón en la isla de la Española, porque hoy llamamos la Española, Haití originalmente, dice: ¿con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas con muerte y estragos nunca oídos habéis consumido? Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, no sois obligados a amarlos como vosotros mismos. Estas preguntas son preguntas filosóficas, o que me requieren una respuesta filosófica que se va a hacer en consecuencia, y ahí creo que podemos situar el origen de la reflexión filosófica en torno a la conquista. Montesino hizo evidente que el proceso ideológico del colonialismo llevaba implícita ya la hipótesis de la antropología, de una antropología filosófica que consideraba a los
unos humanos inferiores a otros, es decir, que los pueblos originarios de América tenían un estatus de inferioridad con respecto a los europeos. Razones para considerar la conquista como una guerra justa. Evangelización, la idea de que se trataba de pueblos bárbaros, y en consecuencia que los españoles tenían una cultura superior, que estaban en posibilidad legítimamente para explotar los recursos naturales de esas tierras porque no les pertenecían a ningún pueblo en particular, y el despotismo que padecía políticamente y la alianza militar con aquellos que estaban como víctimas del despotismo. Eso es cuando se le llama conquista. Cuando se le llama invasión, se le considera una guerra injusta. Conquista, guerra justa, invasión, guerra injusta. El problema entre la conquista y la invasión, pues, es el primer problema filosófico, de filosofía política, para analizar pues, este acontecimiento. Y aquí podemos distinguir tres elementos. Los derechos políticos de los pueblos originarios de las Indias, es decir, tenían derechos políticos que no fueron respetados. La segunda, el reconocimiento de una civilización alternativa y rechazo a la idea de una cultura superior. Tercero, crítica de la naturaleza de las alianzas entre los españoles y los pueblos indoamericanos. Es decir, estos tres elementos estarían contraponiéndose filosóficamente con las razones que argumenté en el cuadro. Una de las casas es justamente a quien tomo como referente para hacer esta consideración, esta distinción entre guerra justa y guerra injusta, cuando dice en su historia de las Indias, lo que ellos, los españoles, llaman conquistas, siendo en realidad invasiones violentas de crueles tiranos, condenadas no solo por la ley de Dios, sino por todas las leyes humanas. Entonces, ahí, cuando hago esta distinción, me estoy remitiendo a la propia conceptualización del siglo XVI. Primero, hablo de los pueblos del Semanáhuac, América, si le queremos llamar un término más anacrónico. Semanáhuac, que es la denominación que nos dice Molina, tenían los pueblos nahuas con su idea de mundo. Y entonces, bueno, pues un argumento para considerarla como una guerra injusta es señalar que tienen derechos políticos, que tienen una legitimidad, una soberanía y pueden defenderla. Y eso lo podemos ver en la primera incursión española, efectuada en 1517, mandada por Diego Velázquez y efectuada por Francisco Hernández de Córdoba. Los pueblos mayas de lo que hoy llamamos Champotón, les dieron agua, pero no les permitieron desembarcar, no les permitieron quedarse en el territorio porque advirtieron que no tenían derecho a hacerlo, advirtieron que estaba tramándose una invasión y entonces les hicieron la guerra. Esta guerra sería una guerra justa porque estaban defendiendo su derecho soberano a cuidar, a decidir quién entra y quién no. Y lo señalo como un momento original porque los mayas de Champotón serían pues el primer pueblo de Semanáhuac, de Mesoamérica, que tiene contacto con los españoles y lo rechazan. Bueno, entonces, en ese sentido podemos hablar que estas son guerras para defender la soberanía, porque estos pueblos pues están en su legítimo derecho de decidir quién entra y quién no entra. Entonces, pues vamos a llamar, aceptando el planteamiento de Bartolomé de las Casas, que los españoles son invasores. Y que una de las tácticas preferidas que utilizaron en el Caribe, recordemos que tienen ya, para cuando llegan a Mesoamérica, pues ya tienen al menos 15 años en la zona del Caribe y tienen ya una táctica que denuncia Bartolomé de las Casas, que es sembrar el terror. Y entonces dice Las Casas, siempre fue esta su determinación en todas las tierras que los españoles han entrado. Conviene saber, hacer una cruel y señalada matanza, porque tiemblen de ellos aquellas ovejas mansas. Entonces es una táctica terrorista. Siguiendo con el planteamiento de la defensa de la soberanía, tenemos aquí un ejemplo que me parece importante que ubicamos en el Códice Ramírez, donde hay una discusión en el Consejo de Gobierno de la Triple Alianza, donde destaca la participación de Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, quien
quien plantea al Consejo que no hay que dejar entrar a los españoles y que tienen en consecuencia derecho a hacerles la guerra. Moctezuma no acepta el planteamiento, aun cuando la mayoría de los integrantes del Consejo de Guerra están de acuerdo con Cuitlao, pero tenía Moctezuma algo así como un derecho de veto y utiliza ese derecho de veto. Pero, bueno, finalmente aquí se manifiesta que estaban aceptando la posibilidad de hacerles la guerra, entendiendo que estaban en justicia para hacerlo. Segundo punto, el reconocimiento de una civilización alternativa y rechazo a una idea de cultura superior, que es uno de los argumentos que se utilizó filosóficamente para justificar la conquista, por ejemplo, con el espinoso tema de los sacrificios humanos. Aquí tenemos un argumento filosófico muy fuerte de Bartolomé de las Casas que busca darle la racionalidad o encontrar la racionalidad de los sacrificios humanos en contraposición a la idea de que son bárbaros. Y entonces dice, bueno, cito a las Casas, la manera principal de dar culto a Dios es ofrecer un sacrificio. La naturaleza enseña que lo más justo es ofrecer a Dios lo que nos parece más valioso. Ahora bien, según el juicio y la verdad de los hombres, no hay nada más valioso ni mejor que la vida de los hombres mismos. Por tanto, la propia naturaleza les dicta y enseña a los que carecen de fe y que viven dentro de los límites de la ley natural de la razón, que deben sacrificar también vidas humanas. La idea de la cultura superior es un pretexto para el saqueo, también es un argumento de las Casas, y dice, no hay razón para que un pueblo, con el pretexto de tener una cultura superior, ataque a otro ni destruya reinos ajenos. Eso no es un acto propio de quien posee una cultura superior, sino de iniquidad y un falso pretexto para apoderarse de lo ajeno. En consecuencia, cualquier pueblo, por bárbaro que sea, puede defenderse de un pueblo con cultura superior que quiera someterle y privarle de su libertad. Entonces, los dos elementos son criticados por Bartolomé de las Casas. El tercero, la crítica de la naturaleza de las alianzas entre los españoles y los pueblos del Semanáhuac con Mesoamérica. Bueno, aquí cito a Bernal, quien les advierte ya cuando están con los tlaxcaltecas, después de la segunda batalla que tienen, un mensaje de Cortés, y les dice que si ahora no vienen, según Cortés, les mataremos a todas las gentes. Xicotenca del joven se negó a rendirse, por lo que preparó a su ejército. Fue entonces que Cortés hizo uso de su nueva cuenta de su habilidad de convencimiento, que ya había dicho, es esta cuestión de sembrar el terror. Y entonces describe que descubrió una conspiración, la conspiración de Xicotenca, hizo prender alrededor de 7 tlaxcaltecas, supuestos espías, que habrían confesado el plan de Xicotenca, por lo cual, y cito a Cortés, los mandé tomar a todos 50 y cortarle las manos y los envié a que dijesen a su señor que de noche y de día, cuando él viniese, vieran quién éramos. Entonces, esto de cortarle las manos a los tlaxcaltecas que se estaban oponiendo a Cortés, pues es desmantelado con el ataque de terror. Y entonces, por eso creo que podemos hacer una crítica a los argumentos de la alianza. La naturaleza de esa alianza debe cuestionarse, ya que no fue construida por una argumentación racional que los persuadiera, sino por el terror de una violencia irracional que ya les había generado muchos muertos tras una guerra donde la justicia estaba de su parte, pero en la que no pudieron vencer al enemigo. Y bueno, en efecto, los tlaxcaltecas se convierten en indios conquistadores, aceptan estar de parte de los españoles, pero bueno, tiene este elemento original que señalaba, y claro, finalmente aceptan ya trabajar con los españoles bajo el paradigma de la cristiandad, y entonces se plantean como cristianos. Y entonces sí, aquí señalo que Muñoz Camargo, en la historia de los tlaxcaltecas, menciona que son cuestionados por los propios cholultecas el hecho de haberse cristianizado. Y bueno, Alonso de la Veracruz también critica la injusticia de la guerra y la alianza con los tlaxcaltecas, porque dice que esta no es una alianza legítima. Cito de nuevo, ya habían en tierra soldados armados que causaban pavor y terror a todos los habitantes.
Segundo, porque en cuanto a su primer arribo a tierra, la injusticia queda sentada. Tercero, porque no consta acerca de la justicia de los tlaxcaltecas ni de la justicia de los mexicanos. Se sigue por tanto que esa no es una causa. Bueno, y en los anales de Tlatelolco tenemos el argumento de Malintzin. Es un argumento muy interesante en el que habla de que los tenochcas estaban teniendo un gobierno despótico, y en ese sentido la guerra es justa. Y en cambio tenemos que los propios tlatelolcas le responden que para ellos la guerra es justa porque los mataron cuando estaban cantando y danzando, refiriéndose a la matanza del Templo Mayor. Entonces, bueno, para Veracruz dice que aunque hubiera habido justicia, el hecho de privarlos de su dominio y de su tesoro implica que finalmente se trató de una guerra injusta. Y entonces, bueno, en consecuencia, en las conclusiones podemos decir que no se trata de una conquista, sino de una invasión, no de una guerra justa, sino de una intervención ilegítima, no de una ocupación emancipatoria, sino que pretendía el sometimiento de los pobladores. Ahora bien, en efecto, la invasión no significó el fin del Semanáhuac, no significó el fin de la cultura mesoamericana, porque es una cultura fuerte que tuvo la capacidad para interactuar con la cultura española. Bueno, esos son los planteamientos. Sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, por este excelente ejercicio también de sintetizar y muy interesante conferencia. Pues creo que tuvimos 3 ponencias excelentes, entonces tenemos un espacio para preguntas. Pueden anotarlas en el chat y las leo, o bien si pueden también con la manita si quieren, y les voy dando la palabra. Sí, Virginia, adelante. Primero, bueno, saludo a Mario Ruiz Sotelo, un muy querido colega de la UNAM, y felicito a los 3 expositores. Estoy muy impresionada, tanto lo de la Malinche como el segundo de Tlaxcala, que me parece pues un texto de primer nivel, de primer nivel, ahora que se discute tanto y que tiene hilo conductor tanto con lo de Frida como con lo del doctor Ruiz Sotelo, porque al final el protagonismo tlaxcalteca no se menciona, por lo menos en el discurso público actual no se ha mencionado para nada, y me parece, a mí me gustaría saber la opinión de los 3, el que quiera contestar. Yo veo en el caso de la Malinche, pero sí es desde la ignorancia, que se puede ver como el protagonismo femenino mexicano por primera vez, pero que también, Marian, se podría ver como una primera traición al pueblo, porque ciertamente el valor de la Malinche es su carácter medial, la de interlocutora, la de abrir los espacios en estos encuentros, pero también eso facilita la estrategia de Cortés, ¿no? Por un lado. Y de los otros 2, los tlaxcalteca, un poco lo mismo, Mario y Frida. A ver, hay 2 grandes traiciones de Cortés. Una es hacia los tlaxcaltecas, porque al finalmente, como lo pone el doctor Mario Ruiz Sotelo, se les iba a eximir de tributo, Frida, como tú dices, y sin embargo, luego hay una traición. La otra muy fuerte es la de Cuauhtémoc, ¿no? Que al final lo apresa cuando están en gestiones y Cuitláhuac lo avisa, y sin embargo, es una traición tremenda, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera saber es si más allá de conquista y invasión, esto no tendría que ver con un genio estratega, que es Cortés, porque es el protagonista es el que está en medio de las 3 ponencias, y al mismo tiempo que es quien traiciona al final, ¿no? Porque es para su beneficio, que dentro de su imaginario es para su rey, para su fe, sí, todo eso podríamos entenderlo en el contexto.
pero al final hace unas gestiones que parecen de paz y son de traición, ¿no? Son bélicas, nada más, pero muchas gracias, me dieron muchas luces. Virginia, bueno, perdón Frida, Mario, me adelanto con Malitzin. Fíjate que es un tema, Virginia, que yo traigo justo estudiando para quitarle esta etiqueta de traidora a Marina. O sea, desde la óptica de lo que he estudiado no hubo ninguna traición. Es muy largo explicar el por qué, pero ella no traiciona a nadie, ¿no? Finalmente ella era una esclava que se ofrece en regalo en un botín de guerra, en el uso del jus belli, si hablamos de temas jurídicos, y ella cumple con una función, descubre además sus dones de ser una políglota, una política natural, y en realidad ella está sirviendo a sus señores, ¿no? Que en este caso son los españoles. Entonces, de parte de ella en realidad no hay una traición, ella nunca se siente mexica, ni siquiera maya, ¿no? De hecho, Virginia y todo el auditorio les comparto que el origen real de Malitzin se ignora. Hay muchas versiones en las diferentes fuentes primarias, al parecer es de Veracruz, pero hay quien dice que es de Jalisco también, ¿no? Entonces, bueno, salvo lo que Frida, Mario opinen, creo que un deber de los historiadores en la actualidad, y más de ese historiar a la mujer y revalorar el papel de la mujer en la historia, es quitar este punto o esta etiqueta de traidora que se la puso Octavio Paz, que se la puso la obra de Xicoténcatl y que se la puso la obra de Todos los gatos son pardos. Y bueno, esa es mi opinión. No sé, Frida y Mario, ¿qué opinen? Gracias, Virginia. Bueno, yo creo que los tlaxcaltecas también han sido vistos como traidores y también como la misma argumentación de Marianne, ¿no? O sea, ¿a quién traicionaron? No había un país a quien traicionar, no había un líder a quien traicionar. Los tlaxcaltecas eran como un país aparte, ¿no? Si a esas nos vamos, no traicionaron absolutamente a nadie, supieron aprovechar que había una persona que se quería aliar con ellos para derrocar a alguien que les pedía, que los quería forzar a tributar, porque al final de todas cuentas, los tlaxcaltecas nunca tributaron. A Moctezuma jamás le tributaron nada, por eso estaban en conflicto. Se alían con Cortés porque les promete en este pacto, por ejemplo, que está en el informe, les promete la exención tributaria, pero en el informe se dice que los tlaxcaltecas le dicen a Cortés, solamente para que nos dejes la libertad tributaria de la que ya tenemos. Solamente por eso nos aliamos contigo, para que nos respetes los derechos o sea, lo que ya somos, libres de tributo. Y pues sí, el que traicionó, ¿no? Al final tendría que ser la corona, que nunca, jamás les otorgó la exención tributaria, porque a pesar de haberla entregado en 1585, le cambiaron el nombre a reconocimiento legal y eran exactamente las mismas fanegas, ¿no? 8,000 fanegas al año, o sea, nunca fueron libres de tributo. Gracias. Sí, en realidad Mesoamérica era un complejo, yo le digo el Semanagua para utilizar la expresión de la época, es un complejo internacional. Las casas le hablan de naciones, son muchas naciones con diferentes lenguas enfrentadas entre sí, aunque con una cierta línea de continuidad en su cosmovisión. Y bueno, lo que yo señalé es que sí podemos hablar de que hay una invasión porque hay una violencia desde Champotón y también en Tlaxcala. Los tlaxcaltecas no pueden vencer a los españoles, no está claro si en realidad se consideraron vencidos, en realidad hubo división entre ellos, por eso yo señalé a Xicoténcatl el joven, pero lo cierto es que al no poderlos vencer, no sabemos si fueron vencidos, pero sí sabemos que no los pudieron vencer. Y entonces ahí entendieron que eran un factor externo al que no podían sacar y con el cual terminaron en efecto desarrollando una alianza. Otros pueblos, yo señalé también en la exposición muy rápidamente, que los cholultecas les echan en cara, que han renunciado a su cosmovisión náhuatl, y bueno, pero finalmente estaban en su derecho de hacerlo. Y en ese sentido, claro, esta cuestión de la traición es un absurdo. Tenían un derecho de hacerlo. Y Malintzin, pues en efecto, es una mujer muy, muy inteligente, de eso que yo creo que nadie, no cabe duda. Yo lo señalaba también rápidamente de que ella argumenta de que es una guerra justa. Yo no solamente hablaba de los grandes filósofos, de los dos que mencioné, el Bartolomé de las Casas y Alonso de la Veracruz,
sino Malintzin hace un argumento de que se trata de una guerra justa y que deben, le llaman a los tlatelolcas para que depongan las armas. Y los tlatelolcas a su vez dicen, no, la nuestra es la guerra justa, porque a nosotros nos mataron a mujeres y niños en la fiesta de Toxca. Entonces, están confrontadas las dos visiones. No es solamente la visión de los españoles, ni es solamente la visión de los aztecas. Y además después recordemos que esa nada más es una guerra, porque después vienen otras guerras. Digo, por ejemplo, los tlaxcaltecas van justamente por las promesas que les han hecho a hacer una guerra, por decir algo, a los quichés, ¿no? Entonces es una guerra muy diferente y por eso el análisis en realidad es complejo. Muchas gracias, Mario. Gracias a todos. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Algunas ya se han puesto en el chat. Entonces, si no hay otra pregunta ahora, voy a leer dos. Veo que Marian ya contestó a Nathaniel. Entonces, quedaría la de Santiago y otra de Tania. Entonces, si les parece bien, las leo ambas para que podamos terminar en 5 minutos y estemos en tiempo. ¿Les parece bien? Entonces, bueno, esta de Santiago Tenorio, hice muy buena presentación la de la Malintzin, una pregunta para María del Carmen. ¿Qué características de la Malintzin se pueden relacionar con las leyes aztecas y las relaciones públicas con otros personajes de la época, como Moctezuma, Cortés, etcétera? E igual, ¿cómo se puede relacionar a la Malintzin con la mitología azteca? Y para Mario Ruiz, ¿nos puede decir si la autoridad del príncipe como requisito de la guerra justa fue discutido en estos primeros años de intervención hispana? Entonces, si les parece, empezamos por Marian y luego con Mario. Gracias, María Elena. Gracias, Santiago. Tremenda su pregunta. Imposible contestarla en breve. Bueno, pues mucha relación con las leyes aztecas, porque habría que ver el sistema. Santiago es mi alumno, entonces, así como en el derecho romano, la mujer, a pesar de estar limitada, ocupa un lugar importante en el derecho azteca también. Entonces, solo le quiero decir, Santiago, a reserva de que luego le pueda dar una explicación más amplia, que Malintzin está considerada una iconoclasta. Por eso yo la catalogué como feminista, porque es la primera iconoclasta. Llega y rompe moldes del derecho azteca. De hecho, hay una justificación en Bernal Díaz del Castillo de su origen, haciéndola como una gran cacique para justificar la fuerza de esta mujer, ¿no? Entonces, sí hay mucho que ver, lo estudia mucho Barjau, un gran historiador de la UNAM, estudia mucho este punto, y bueno, la relación con la sociedad patriarcal, que no podemos decir que no existía en esa época, sería meternos un balazo en el pie, es también impresionante porque de ahí viene la edificación. O sea, yo sostengo que solo viéndola desde el punto de vista religioso es justificable su papel. Porque imagínense una mujer indígena y esclava en medio de los que en ese momento eran los hombres más poderosos. Vaya papel le tocó, ¿no? Hay mucho que investigar, Santiago, en torno a este tema, mucha tela de dónde cortar, y yo a todos los jóvenes les invito a que lo hagan. Hay que rescatar estas figuras. Entonces, muchas gracias, Santiago, por su interés. Gracias a todos. Gracias. La pregunta de Tania, en realidad, si hay la discusión en torno a la guerra justa, si leemos las capitulaciones de Santa Fe, las que les dan a Colón, en realidad implícitamente están entendiendo los reyes católicos que van a hacer guerras contra aquellos que en las islas adyacentes a Asia, y por supuesto que las consideran justas porque tienen la potestad de la cristiandad. La cristiandad se dedica a hacer guerras que consideran justas porque el pretexto, llamémoslo así, pues es la extensión del cristianismo, eso desde el Imperio Romano. Y en ese sentido, ni siquiera se lo cuestionan. Por eso yo señalaba como punto de arranque del análisis filosófico el sermón de Montesino. Porque a partir de ahí, cuando él pregunta ¿con qué derecho y justicia estamos aquí? ¿Con qué derechos están haciendo esta guerra? Comienza
la discusión filosófica en torno a la guerra justa. Y entonces viene el requerimiento, vienen las leyes de Burgos en 1512, inmediatamente el rey Fernando dice, pues tenemos que argumentar, que decir que esto es una guerra justa, y ahí comienza, a partir de entonces comienza esa argumentación. Digamos que los intereses colonialistas van a argumentar que es una guerra justa, y los no colonialistas van a decir que no se trata de una guerra justa. Y esa ya es una discusión filosófica que está hasta nuestros tiempos, ¿no? Porque, por decir algo, la invasión de Estados Unidos a Irak o a Libia, ¿con qué argumentos decimos que es una guerra justa? ¿Sí? Tenemos que argumentar filosóficamente. Es un argumento, yo diría, perfectamente actual. Bueno, Mario, me atrevo a decir perdón, solo pensaba en tu respuesta, Mario, y pensaba yo en los justos títulos y en la fundación del derecho público, ¿no? Entonces, pues, como dices, más actual que viéndolo en el ámbito jurídico, pues el derecho internacional público, ¿no? Fundado a partir de este tema que tú citas impecablemente, ¿no? Sí, la ONU se funda a partir de la idea de la guerra justa. La Segunda Guerra Mundial se entendió finalmente como una guerra justa. Y entonces en la ONU se dice, bueno, vamos a tratar de evitar otra guerra, ¿sí? Una guerra como esta, pero es sobre la base de la idea de justicia. Y de hecho, inclusive hay otro fundamento filosófico que viene después para la ONU, que es Kant, cuando habla hacia la paz perpetua. Entonces, todo esto a lo mejor no lo vemos o lo vemos como una cuestión política, pero tiene detrás una discusión filosófica que en la modernidad se sitúa justamente a partir de 1492. Pues de verdad que nos dejan con muchísimos temas para reflexionar, para darle vueltas y seguir profundizando. De verdad, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a todos los que asistieron. Y pues damos por terminada esta mesa para que podamos estar en punto de las 6 en la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos y muchas felicidades a nuestros tres ponentes. Gracias.